Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Cuánto podemos dar un fuerte aplauso al que vive y reina? Bendito sea su glorioso y santo nombre. Hermano Luis, le confieso que he vivido engañado por 54 años. Yo pensaba que el mejor mes del año era noviembre. Y ahora resulta que es abril. No. Es septiembre. ¡De mayo! ¡De mayo! Le invito a mis amados hermanos Es septiembre. me acompañen al libro de Juan, capítulo 20. Estaremos leyendo del versículo 19 al 29. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y podemos cuantificarlo en fechas, hablamos de hace más de 2000 años. No tenemos un tiempo preciso, pero casi siempre mencionamos más de 2000 años. El pasar de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra fue relevante, porque Él marcó un antes y un después de Cristo. Aleluya. Es la única persona sobre la faz de la tierra que ha marcado el tiempo de esa manera. Es la única persona que caminó sobre la faz de la tierra sin cometer pecado alguno. Desde que el hombre desobedeció a Dios, entró en nuestras vidas el pecado. Entró la falla del hombre. Desde que el hombre falló en el jardín de Edén. Y desde aquel entonces a la fecha, muchas cosas no han cambiado. La maldad del hombre se ha incrementado, el temor sobre la tierra, las enfermedades, la tristeza, las guerras, los abusos, las dudas, la incredulidad. Y así podría decir cualquier cantidad de deficiencias que hay en este mundo caído. El peso del pecado y sus consecuencias nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Pero pasó algo extraordinario. El sacrificio de Jesucristo en la cruz dio un nuevo giro a todas estas ataduras, a todos estos obstáculos, y nos permitió acercarnos más a Dios. Tanto así que el día que está en la crucificación, el velo del templo fue rasgado, dando un nuevo acercamiento entre Dios y los hombres. Había algo que impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios, pero Jesucristo lo permitió a través de la crucificación, a través del sacrificio. Ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Pero también hay algo que se ha mantenido a lo largo de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta la fecha, y podemos decir que es el pequeño remanente del Señor. Aquello que hemos decidido ser agradecidos con Dios, aquello que hemos decidido caminar de la mano del Señor y dejarnos guiar por su sabiduría, aquello que nos hemos esforzado por acercarnos y ser agradable a Dios cada día más. No ha sido fácil. Esto no ha sido fácil. ¿Alguien puede levantar la mano aquí y decir que servirle a Dios ha sido fácil? No ha sido fácil, hermanos. Pero hoy podemos decir gracias a Dios por el Santo Cordero en nuestras vidas, que Él ha permitido que podamos sostenernos en este lugar. Ni siquiera estábamos llamados a la predicación.
pero el sacrificio de Jesucristo permitió que personas como yo, como mis hermanos, pudiéramos predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nuestra hermana Mara, el domingo anterior, nos predicó de Lucas 24, versículo del 1 al 5, y nos habló de qué significa la resurrección, que es pasar de muerte a vida. Pero hubieron varias resurrecciones en la Biblia. Lo que hace diferente la resurrección de Jesucristo es que fue de manera eterna. Aleluya. Jesucristo no volvió a morir. Para nosotros, en el plano espiritual, significa resucitar en el poder de Cristo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La gente no valoriza, los seres humanos no valorizan lo que Jesús hizo en la cruz. Si la gente entendiera lo que Jesús hizo, el mundo no estuviera como está en estos momentos. Nuestro hermano Simón también nos predicó en Mateo 27, versículos del 62 al 66, y en Mateo 28, del 12 al 15, acerca de una mentira para preservar una situación por intereses propios, pensando que eso era lo correcto. Un gobierno de aquella época unido a un sacerdocio corrupto. ¿Hay algo diferente en la actualidad? En Mateo 27, 62, tuvieron que asegurar la vigilancia sobre la tumba de Jesús, porque Él dijo que Él iba a resucitar en 3 días. Ellos supieron desde un principio que estaban lidiando con alguien sobrenatural. Y había un temor de parte de ellos. Y todo era por este asunto sociopolítico de aquella época. Hermanos, la Biblia dice que hay un sacerdocio en cada uno de nosotros. Nosotros no estamos llamados a la corrupción. Nosotros no estamos llamados a dejarnos influenciar por lo que dice el mundo o por lo que desea el hombre. Nosotros somos llamados a traer la verdad en la palabra de Dios. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste. Ese es el trabajo del cristiano. Ese es el trabajo del vocero de Dios, de aquel que predica la palabra. No siempre vamos a ser aplaudidos. El mismo Jesucristo no lo fue. Los apóstoles no lo fueron. Entonces no espere esos aplausos. Nuestra misión es quedar bien delante del Señor. Amén. Él se encargará de todo lo demás. En Mateo 28, por lo que pudo explicar nuestro hermano Simón, los sacerdotes y los ancianos le pagaron a los soldados para que mantuvieran una mentira de que los discípulos habían hurtado el cadáver de nuestro Señor Jesucristo y lo habían llevado a otro lugar mientras ellos dormían. Una mentira que ha sido divulgada y ha sido creída entre los judíos hasta el sol de hoy. Lamentablemente, tampoco eso ha cambiado. Pero esos son temas que serán atendidos en su momento por el mismo Señor. Nosotros hubiéramos creído en aquella época, amados hermanos, ¿cómo hubiéramos reaccionado en aquella época? Es muy fácil hablar hoy, pero ¿qué pasó si hubiéramos estado en esa época? Y yo le pregunto hoy a la iglesia, ¿qué haría usted si se le aparece un muerto después de 3 días de haber sido sepultado? ¿Qué haríamos? ¿Lo hubiéramos aceptado a buenas o primeras? ¿Hubiéramos aceptado esa situación de una vez?
hubiéramos sido uno más de la lista de los incrédulos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado, hermanos? Y más viéndolo todos cuando lo crucificaron. Yo creo que hasta el sol de hoy, a usted nadie le ha anunciado, ni un familiar, ni un amigo, ni un hermano en Cristo, de que el día que yo me muera, voy a regresar al tercer día. ¿Alguien le ha anunciado eso? Nadie ha hecho eso. Solamente Jesús tenía ese poder. Solamente Jesús tenía toda la gloria y la autoridad para poder cumplir con esa promesa. Si alguien en la actualidad, amados hermanos, se lo digo en serio, llega a ver un muerto después de 3 días de fallecido, empieza a reprender fuertemente o sale huyendo, corra por su vida. Porque eso no es de Dios. Humanamente no tenemos ese poder, no podemos. Nosotros somos producto del pecado y fuimos condenados a una muerte física. Libro de Génesis. El día que comas del fruto del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Y en el peor de los casos, si caminamos fuera de la voluntad de Dios, si caminamos en rebeldía y desobediencia, seremos condenados a una segunda muerte. Una muerte espiritual, lago de fuego o condenación eterna. Y lamentablemente, hermanos, entre nosotros, los que estamos vivos, hay muchos que están muertos espiritualmente, porque no tienen a Jesucristo en su corazón y son manejados por el enemigo. En el plano físico, Dios dijo: polvo eres y al polvo vas a regresar. Que vamos a esperar en ese lugar el sonar de las trompetas. Por eso es necesario esforzarnos, hermanos. Es necesario confiar en Dios, como nos enseñaba el hermano Luis en la clase de la escuela dominical. Tener confianza absoluta cada vez que Dios nos da una instrucción. Y no dudar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si dudas, pídele a Dios que te dé sabiduría y aclaramiento de la situación, para que puedas caminar conforme a la voluntad de Él. El propósito de estar aquí no es estar reunidos, hermanos. El propósito de estar aquí es buscar la salvación individual y colectiva, porque también queremos que los demás sean salvos. Y nos preguntamos en algún momento cómo los discípulos pudieron ver a Jesús resucitado. La Biblia nos dice que nadie puede ver a Dios. Juan 4:12, a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice ese pasaje. Éxodo 33:20 dice, Dios hablando: no puedes ver mi rostro, le dice a Moisés, porque ningún hombre me verá y vivirá. Pero en ese pasaje, Dios protege a Moisés para que pueda ver su gloria. Y dijo a Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, dice el Señor, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Una hendidura, un espacio entre este púlpito y una piedra. Se podía ver por ahí. Moisés en una posición, Dios pasando por el frente. Pero Dios protege a Moisés poniendo su mano para que él no pueda ver su rostro.
y quita la mano cuando ya está de espalda. Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice en la muerte de Lázaro, Jesús hablándole a Marta y María, si tú crees, verás la gloria de Dios. Todos estamos llamados a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que estar seguros de quién estamos sirviendo. Moisés no dudó. Moisés no se conformó con hablar con Dios. Él quería más. Él quería ver el rostro de Dios. Él quería tener un acercamiento con el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos tener ese acercamiento? Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos más allá? Ustedes se imaginan ese tipo de comunicación, hermano. Pero todos estamos llamados a tener esa comunicación con el Señor. Si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Cuando hacemos referencia a cómo los discípulos pudieron ver a un Jesucristo resucitado, podemos irnos a Juan 1, donde nos dice que Él era el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo también en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aparte de eso, ya le había anunciado a sus discípulos que Él iba a resucitar en 3 días y volvería a ellos. Un poco difícil saber que vas a ver a una persona muerta después de 3 días. Pero las personas que estuvieron al lado de Jesucristo sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que Él tenía el poder, la gloria y la capacidad para regresar. Muy diferente a cualquiera de nosotros. Hermano Castillo, el día que usted se muera, quédese allá. Yo no voy a levantar. Gloria a Dios. Yo voy a seguir orando por su familia, porque usted quédese allá tranquilito. Yo voy a estar con mi papacito. Así es, hermano. El contexto de este pasaje que hemos leído es el descubrimiento de una tumba vacía. María Magdalena llega temprana hora a la tumba y encontró esa tumba vacía. Acude a Simón Pedro y a otro discípulo. Dice la Biblia que era el discípulo que Jesús más amaba. Ya sabemos de quién se trata. ¿Sí? La disyuntiva en ese momento era: se habían llevado el cuerpo del Señor. Los soldados romanos mintiendo, diciendo que fueron ellos, y ellos no sabían qué había pasado con el cuerpo del Señor. Al parecer, en ese momento, muchos a los cuales ya Jesús había anunciado que eso tenía que suceder, no lo creyeron. No lo creyeron. No debía haber asombro de encontrar una tumba vacía. Si ya Él lo había anunciado, en 3 días volveré a ustedes. Voy a resucitar. Pero no había la capacidad mental, estaba limitada y todavía puede seguir limitada en pensar de que una persona, luego de 3 días fallecida, puede regresar. Aún María Magdalena pensó que se habían llevado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el discípulo más amado por Jesús, según nos cuenta la historia, vio los lienzos y el sudario de Jesús acomodado en ciertas posiciones, y en ese momento él pudo darse cuenta de que algo asombroso y sobrenatural estaba sucediendo. Hay una costumbre judía sobre el doblar el sudario y ponerlo en una posición. Eso es símbolo de que esa persona va a regresar.
Y este hombre pudo entender cuando vio la posición de Sudario. Pero a pesar de lo que estaba pasando, no lograban entender la capacidad de que era necesario que Jesús resucitara entre los muertos. Era necesario, era apremiante. Usted se imagina, solamente imagíneselo por un momento, ¿qué hubiera sucedido con nosotros, Templo de los Redimidos, si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sucedido con la humanidad? ¿Qué hubiera sucedido con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Esto fuera un caos. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo se levantara de entre los muertos al tercer día. María Magdalena, en un momento de tristeza, entre llanto, vio dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies de donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y estos ángeles le preguntaron a ella: mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Había una desesperación de parte de esa mujer, pero había una desesperación también producto del amor que ella tenía hacia nuestro Señor Jesucristo. Tanto era la desesperación que dos ángeles le hablaron, dos ángeles, señores, y esta mujer no le prestó atención. En ese mismo lugar donde estaban los dos ángeles, también estaba nuestro Señor Jesucristo. Y ella no lo reconoció. Jesús también le preguntó: ¿por qué lloras? Y ella volvió a mencionar: porque se llevaron el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde está?, decía Samuel, para ir a buscarlo. No hay una fotografía de Jesús, eso no existe. Hay una idea, pero no hay una fotografía exacta. Un hombre que dice que en aquella época era carpintero. No había sierras eléctricas, no había maquinaria para podar los bosques, los árboles, etc. Un hombre que pudo cargar la cruz hasta el Calvario, luego de haber sido latigado, maltratado. Deduciendo un poco la anatomía de Jesús, podríamos decir que Jesús era un hombre fuerte, de peso, posiblemente de una buena estatura. ¿Cómo esta mujer decía: ¿dónde está?, para yo traerlo? Hay algo que yo he mencionado en otras prédicas. Todos nosotros amamos a Jesús. Los hombres tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, pero las mujeres tienen una pasión por el amor a Jesucristo, por el amor a Dios, muy diferente a la nuestra. Puede ser nuestra naturaleza que nos hace un poquito más duro, más fuerte. Nuestra mentalidad está más acoplada a situaciones problemáticas. Ellas son mujeres de diversas funciones, están diseñadas para eso, pero su capacidad de amor, de pasión por las cosas es diferente, muy diferente a la nuestra. Esa mujer decía: ¿dónde está?, que yo voy a buscarlo. Nuestra función como hombre es muy importante, pero la función de la mujer es necesaria dentro de la iglesia. Es necesaria dentro del matrimonio. Ayuda idónea, dice el Señor. Tienen esa capacidad. La Biblia establece eso tanto que le dice al hombre: trata a la dama como vaso frágil, copa frágil, y ámala
como Cristo amó a la iglesia. Muy pequeña la petición, grande esa petición para cada uno. Ámala como Cristo amó a la iglesia. En ese momento, Jesús llama a María por su nombre y ella lo reconoce. Se dio cuenta que estaba ante la gloria de Dios, ante la gloria del Maestro. Aunque Jesús no permitió ser tocado por ella, porque tenía que ir primeramente al Padre. Había una tumba vacía, hermanos, pero había un Cristo vivo. Un Cristo vivo que sigue en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en nuestro morar, en nuestras familias. Todo depende de cuánto tú quieres creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Depende de tu fe. Depende de cuánto tú quieras acercarte a Él. Depende si tú quieres ver la espalda del Señor cuando pase por la hendidura. ¿Cuánto es tu deseo? ¿Cuánto tú anhelas acercarte a Dios? ¿Qué te motiva a acercarte a Dios? Hermano Luis, ¿qué lo motiva a usted a acercarse a Dios? La palabra de Dios. En el pasaje que usted nos explicó antes en la escuela dominical, hablaba de que en el desierto, la generación que seguía disfrutó de lo positivo de haber servido bien al Señor, pero también sufrieron consecuencias de aquellos que no quisieron creer, de aquellos que estaban murmurando, de aquellos que hacían lo que no era agradable a la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que servirle a Dios no solamente pensando por nosotros, sino pensando en nuestras generaciones, en lo que vienen detrás. Yo tengo 54 años. Y en estos días, conversando con mi hermano David, yo le dije que ya nosotros entramos en la edad del sobretiempo. Nosotros entramos en la edad del sobretiempo. Desde que tú pasas los 54 ya tú estás en sobretiempo. Hermano Luis, en cualquier momento el Señor toca el silbato. En cualquier momento. Cuando nosotros vivimos, debemos hacerlo con plenitud. Un año no significa un año más de vida, sino un año menos de vida. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vivamos a plenitud. Gocemos lo que el Señor nos ha dado. Disfrutémoslo con los hermanos, disfrutémoslo con la familia. Hagamos de esto un gozo, no una tristeza. Yo sé que hay personas que son poco expresivas, yo soy uno, pero yo me gozo en el Señor. Yo me gozo en ver bien al hermano, de saber que está sano, de que tiene fuerza, de que no le falta alimento, de que podemos compartir por lo menos 1 hora, 2 horas la palabra de Dios, edificándonos los unos a los otros, ayudándonos mutuamente. Entonces estamos llamados a eso. Estamos llamados a disfrutar al Señor. Todo lo que el Señor hace. ¿Que va a haber problemas? Nunca se van a acabar. ¿Que van a seguir las guerras? ¿Que van a seguir las pestes, los dolores, la tristeza? Eso va a continuar, eso no va a acabar. Pero nosotros nos podemos gozar en la palabra de Dios. La palabra nos dice también en el pasaje leído que Jesús había tenido varias apariciones antes de llegar a los discípulos. Primeramente a María Magdalena, a los que iban en el camino de Maús. Últimamente llegó donde estaban los discípulos, aunque Tomás estaba ausente. ¿Qué pasaba con Tomás, amados hermanos? ¿Por qué no estaba en ese lugar? Si todos estaban escondidos por miedo, todos estaban ahí por miedo. Ese era un lugar donde ellos se estaban ocultando. Ellos no estaban en una reunión de que no queremos vernos la cara, ellos se estaban escondiendo. Ahí lo dice la palabra. Se reunieron ahí porque tenían miedo. ¿Dónde estaba Tomás? Era el más valiente del grupo, ¿no? Vamos a leer un poco.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Tomás no estaba, la puerta estaba cerrada y Jesús entró. Ya Jesús no estaba en el plano físico. Ya no había puerta que pudiera detener a Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 3, 7 y 8: he aquí el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Hasta dónde llega la autoridad de nuestro Señor Jesús? ¿Hasta dónde llega el amor de Jesucristo por nosotros, que aún después de la cruz, que lo hizo por amor, va a traspasar cualquier barrera para llegar a ti? Amén. Para ir a buscarte, Amén. para consolarte, para decirte: la paz sea con ustedes. Él no vino en una posición de reclamarle a aquellos que estaban huyendo. Él vino a traerle paz a esas personas. Es la paz que le quiere dar a cada uno de ustedes. No hubo reclamo, no hubo una exigencia. Él no le dijo: me abandonaron. Él trajo paz a los corazones de esos hombres. Esos hombres estaban sufriendo. Estaban sufriendo en ese momento. Y Jesucristo decidió traer paz a la vida de esos hombres. No lo hizo sentir reprimidos, no lo hizo sentir culpa. En lugar de eso trajo palabra de paz y palabra de reconciliación para cada uno de ellos. Nosotros, como predicadores, como portadores de la palabra, tenemos la difícil tarea, por decirlo de alguna manera, de confrontar a la humanidad, al hombre, a los hermanos que están aquí presentes con el pecado. Ese es el llamado. Aquí la pelea con el pecado. Y la pelea con tu propia naturaleza, no con el hermano. Cuando usted quiere un culpable de su vida espiritual, mírese en el espejo. Usted es el culpable de su propia vida espiritual. No el hermano, no el predicador, no el de la alabanza, no el líder, usted. Ya Jesucristo fue hasta donde usted estaba, a usted le toca hacer su parte. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado a los discípulos, y se regocijaron viendo al Señor. Miren, los discípulos en ningún momento pidieron pruebas. El Señor Jesús llegó dando pruebas, mostrando manos, mostrando el costado, para que ellos tuvieran tranquilidad y supieran quién había llegado a la vida de ellos. Que la promesa había sido cumplida, no hubo una promesa en vano. Él cumplió su promesa de regresar a ellos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, hermanos. Yo quiero que ustedes consideren algo cuando nos reunimos en este lugar. Cuando nos reunimos en este lugar, hay hermanos que tienen situaciones que nosotros no entendemos, no sabemos. Hay hermanos que están pasando por momentos de tristeza, por momentos de dificultades, por situaciones adversas, y a veces no saben cómo manejarlas. Somos humanos. A veces perdemos el control. El único que no pierde el control es Dios, pero nosotros sí lo perdemos. Entonces, ¿qué desea un hermano cuando llega a este lugar? Una palabra que le traiga paz a su vida. Una palabra de reconciliación, una palabra de ánimo, una palabra que le diga que Dios está en medio de lo que le está sucediendo y que va a ser levantado de ese lugar. Por segunda vez, el Señor Jesucristo dice: paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesucristo empieza a decirle a cada uno de ellos: ustedes también van a empezar un ministerio. Así como me envió el Padre,
Ahora yo lo voy a enviar a ustedes. Hay un cargo, hay una función, hay algo que ustedes tienen que hacer. No hay un ministerio de la silla. Ese ministerio no existe. Hermano, usted no sabe predicar. Perfecto, no predique. Pero usted puede cantar. Usted puede ir a visitar a los enfermos en los hospitales. Hay muchas maneras de hacer la obra. Usted puede repartir un tratado, usted puede evangelizar, usted puede decirle a una persona: Cristo te ama, usted puede leer un versículo bíblico. No todo el servicio del Señor está aquí en el púlpito, está la casa del Señor, hay mucho trabajo por hacer. Amén. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. No todo el servicio está en el púlpito. Hay muchas formas de servirle al Señor. Entonces Jesucristo le dice a sus apóstoles: ahora ustedes van a continuar con este asunto. Ahora ustedes tienen que hacer su parte. Amén. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, llenura del Espíritu Santo. Jesucristo lo está preparando para esa llenura. Jesucristo prepara a la iglesia, no prepara a nosotros con la llenura del Espíritu Santo para hacer la tarea. Antes no podemos. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no puede funcionar para el Señor. Por eso es que siempre decimos: anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, quédese en su silla. Siga escuchando, siga pidiéndole al Señor que lo llene de ese Espíritu Santo, que es tan necesario para la vida de cada uno de nosotros. Oiga la palabra. Oiga la palabra. Ore diariamente al Señor y pida ser llenado con el Espíritu Santo. Lo principal dentro de una iglesia es que Dios mora en esa iglesia. No importa si tiene aire acondicionado, Amén. si está llena de elegancia, si tiene el mejor equipo de sonido. Si Dios no está en ese lugar, ahí no está pasando absolutamente nada. ¿Y cómo Dios se presenta en ese lugar? A través de la llenura del Espíritu Santo, para poder hacer la obra. Hay lugares que no tienen aire acondicionado, que el piso está de tierra, banquitas de madera, pero ahí está la gloria de Dios. Amén. Ahí en ese lugar está la gloria de Dios. Dice: a quienes remitiere los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviere, les serán retenidos. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesús empieza a darle autoridad a la iglesia. La autoridad para que anuncie el perdón y advertir de la culpa del pecado. Es el trabajo de todo el que lleva la palabra de Dios. Advertirle al pueblo de Dios y aún a los no creyentes las consecuencias del pecado. Y todo esto autorizado por el Espíritu Santo. Establece a la iglesia en ese momento la proclamación del perdón del pecado, del arrepentimiento, como trabajo de la iglesia para los creyentes y no creyentes, porque es para ambas partes. Si no, no estuviéramos en este lugar. Y es tan necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Es tan necesario escuchar lo que Dios manda decir a través de otro hermano. Es necesario escuchar las opiniones cuando estamos reunidos. Antes nuestra hermana Zenaida, en la clase de la escuela dominical, nos sacó un punto que tal vez muchos habíamos leído ese pasaje y no lo habíamos visto de esa manera. Hemos llegado a ciertas deducciones, pero yo siento en mi corazón que todavía tengo que investigar un poquito más al respecto. Porque no nos las sabemos todas, tenemos que hacer investigaciones.
tenemos que quedar claros en lo que es la palabra de Dios y si es necesario pedir opiniones a quienes pensamos que conocen un poco más, porque para eso están los hombres de Dios, para edificarse los unos a los otros. Pero dice la palabra que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, dice Tomás, no creeré. Fue mi accidente, Tomás. Tengo que ver para creer. Hermano, si ¿cómo hubiera hecho en ese momento? ¿Hubiera creído a buena a primera? ¿O yo necesito una prueba de que eso es cierto? Ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Escuchen, puertas cerradas. No hay nada que limite a Dios, no hay nada que limite a nuestro Señor Jesucristo. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Nuevamente trayendo paz al pueblo. Todavía estaban en ese lugar escondido. Había que traerle paz a esos hombres, había que traerle tranquilidad, había que traerle esa sensación de que ellos estaban cubiertos por el poder de Dios. Estaban cubiertos por la mano de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, como debe estar cubierta la iglesia en todo momento. Entonces, Jesús le hace sentir esa paz a cada uno de ellos. Y luego le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. ¿Cuánto incrédulo hay aquí? Hubiera preguntado primero cuántos creyentes hay, pero voy a preguntar primero cuántos incrédulos tenemos en este lugar. He hecho la pregunta con respecto a Tomás. ¿Hubiéramos actuado de la misma manera en ese momento? Posiblemente sí, hermano Luis. Posiblemente sí. ¿Estaría mal? No, no está mal totalmente. No está mal. Vamos a analizar un poquito. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esos eran los cargos que le correspondía a aquel que murió en la cruz. Esos eran los cargos precisos de él. ¿Sí creyó? Usted podía llegar a Berea y decirle a los de Berea cualquier cosa y ellos se lo iban a creer. No. Ellos iban a la palabra y comprobaban que eso era cierto. Este hombre no actuó totalmente mal. Hubo incredulidad, claro que sí, pero no actuó totalmente mal. Cuando él creyó, él pudo llamar a nuestro Señor Jesucristo Dios mío y Señor mío. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Tal vez no estamos preparados en el primer momento, pero Dios tiene que hacer un trabajo personal en la vida de cada uno de nosotros. Ese era el trabajo que había que hacer con Tomás en ese momento. Y el mismo Señor Jesucristo le pidió que no fuera incrédulo. ¿Qué nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Qué nos acerca? Nosotros hemos creído sin haber visto. Bienaventurado aquel que pudo creer sin haber visto. Nosotros vimos lo que Dios hizo en el desierto, su proeza, los grandes milagros. Nosotros no lo vimos. Nosotros tuvimos el día de la crucificación. No tuvimos en ese lugar. Entonces podemos decir en breves palabras, Tomás fue un ejemplo de aquel que se rehusó a decir que entendía cuando no entendía.
de aquel que se rehusó a decir que creía cuando realmente no creía. Y cuando sí sintió haber creído, entonces llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. El entendimiento, la fe fortalecida en Tomás, es el clima sobre este pasaje que acabamos de leer, sobre el ministerio, la misión de Jesús y su misión redentora. Si ese hombre no creía, él no podía estar seguro de eso. Y Dios atendió ese llamado, le dio la capacidad de creer. Cuando llegamos a este sitio, por primera vez, muchos de nosotros no creemos. Muchos de nosotros estamos perdidos. Muchos de nosotros todavía estamos bebiendo leche no adulterada. Y ojalá sea no adulterada. Porque hay lugares donde sí está adulterada. Donde nos vamos a encontrar con los mismos sacerdotes corruptos que hubieron en esa época. Entonces, hermanos, nuestra misión es no adulterar la leche. Hablarle al pueblo de Dios lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito aquí, no le pongan ni le quiten. Hable lo que el Señor ya dejó dicho en su palabra. Ya para cerrar podemos decir que Jesús triunfó en la cruz. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre las crisis, sobre la guerra, sobre el dolor. Y lo más grande, conquistó la incredulidad del hombre. Amén. Tanto así que en Lucas 23:47, cuando el centurión vio todo lo acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Amén. Ahora sobre su pie.